Machiavelli, muy buenos días. Luego le contamos el dato del PIB cuando nuestros compañeros acierten con el gráfico. Muy buenos días, Franco. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. DeepSeek, ¿superada la crisis? Bueno, a ver, yo creo que estamos viendo un rebote bastante importante en el mercado, pero creo que sigue habiendo bastante incertidumbre. Quiero decir, ahora justamente Eva estaba comentando todo el tema de ASML y no sé si acordarás, José, que el lunes, cuando estaba hablando contigo también, hablábamos precisamente de ASML. Decíamos que estaba injustamente castigada, ya que tenían, pues, evidentemente, el monopolio de la litografía. Y aunque bajemos en términos de costos y eficiencia operativa, que es de lo que se va a estar empezando a hablar ahora a diestro y siniestro, sobre todo en los earnings, en los guidance, en la conference call, consideramos que ASML seguía siendo un jugador clave. Hoy vemos un rebote, pero es mayormente por los earnings, esos netbooks, ¿no? Digamos, esos pedidos a fábrica, pues que también suben bastante, pero estamos hablando del Q4. Claro, recordemos sobre todo eso, y que ahora el mercado debería estar mirando mucho a lo que es en adelante, 2025, con todo el panorama actual. Por lo tanto, creo que buen tono pese a todo, pero sigue habiendo muchísima incertidumbre en todo este contexto de DeepSeek en general. No obstante, lo que pasa es que se ha repetido tantísimo ya, pero bueno, lo tenemos que volver a repetir, paradoja de Jevons en este caso, y cómo todo eso puede llevar a un consumo mayor debido a que se abre muchísimo más a la demanda del público en general, ¿no? Es decir, habría muchísima más oferta y eso generaría lo que ya todos sabemos. ¿Por qué digo todo esto? Porque en todo este contexto, probablemente las que peor lo pueden llegar a pasar, ¿qué empresas van a ser? Pues las suministradoras, esos suppliers que le llaman, ¿no? Por eso todo el mundo está mirando Nvidia, por eso todo el mundo está mirando a otro tipo de compañías similares. Sin embargo, y ya lo sabemos, las compañías que finalmente acaben utilizando esto para algo, es decir, que no fabriquen necesariamente IA, sino que la utilicen para algo y para optimizar recursos, creo que es algo bueno. José, yo el otro día escuchaba tu intervención, o sea, tu entrevista con Lorenzo Ramírez y él decía que más que un cisne negro es un cisne blanco. Pues absolutamente, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso es lo que descuenta el mercado, porque estamos viendo una amplitud muy, muy buena. Estamos viendo un fondo de mercado muy bueno, una macro muy buena, una micro también muy buena. Por lo tanto, si algo hay una fisura por aquí, pues la alejamos. Por eso, precisamente, cuando cogemos el SP y le quitamos y le excluimos el tecnológico, ha marcado un nuevo máximo histórico. Mientras que cuando le incluimos el tecnológico no ha marcado un nuevo máximo histórico. Lo que antes era el mayor driver, ahora parece estar siendo un lastre a priori. A priori, obviamente, la tecnología es muy necesaria. Eso por un lado, y RSP, como hemos estado diciendo tantas veces últimamente, el equiponderado acabaría siendo fundamental también en este entorno de volatilidad que nos espera año 2025. Por lo tanto, creo que seguimos un poco en ese punto, José, seguimos con bastante incertidumbre pese a todo, y como dije el lunes cuando estábamos en la intervención también en Negocios Televisión, muy atentos a la temporada de resultados, sobre todo resultados de esta semana, grandes tecnológicas, y sobre todo muy atentos a la conference call, lo que pregunten los analistas, porque ahí es donde va a estar el foco del mercado. Si llegan a nombrar optimización de recursos o algo por el estilo, eso podría sanear y capear un poco caídas previas que hemos estado viendo, pero 4% de caída, Nasdaq, que ha recuperado ya más de un 50%, todo habría que decirlo, ¿no? ¿Qué se puede esperar a partir de aquí de las 7 magníficas? Porque la sensación de que el alfiler se acercaba a la burbuja era cada vez mayor, la sensación de que esto no es suficiente como para pinchar la burbuja puede generar otro proceso de crecimiento alrededor de las 7 magníficas. Yo creo sinceramente que sí, José, y creo que el problema probablemente que enfrenten 7 magníficas, pero concretamente 4, vamos a decirlo, ¿no? O sea, es decir, o mejor dicho, las que excluyan ser directamente suministradoras de IA, ¿no? En este caso, como podría ser Nvidia. Cuando excluimos esto y miramos a Meta, miramos a Alphabet, miramos a Apple y a este tipo de compañías, el problema que a priori van a tener que sortear y donde yo creo que probablemente van a ir los tiros, sobre todo en las ruedas de prensa a partir de ahora, en los resultados, es en el CAPEX. Es en el CAPEX. Yo creo que ya veníamos de un CAPEX muy, muy alto y de hecho proyectaban un CAPEX todavía más alto para este año, ¿no? Entonces, yo creo que ese bueno, no sé si llamarlo sobrestock, pero esa sobreinversión en algo que finalmente no hará tanta falta es lo que va a suponer ese bache, pero un bache temporal. ¿Por qué? Porque siguen siendo líderes de mercado y lo van a seguir siendo. O sea, quiero decir, Alphabet tiene todos nuestros datos, Apple probablemente más de lo mismo, Meta, al final, incluso la IA le puede dar un uso de optimización en todo lo que es la actividad principal, que es publicidad, básicamente. O sea, no ha cambiado absolutamente nada
El contexto de fondo, no creo que esto tampoco sea el principio del fin ni nada por el estilo, simplemente un ajuste, y las empresas que suministran, como he dicho, que fabrican directamente ya en varias líneas, en varias líneas de negocio de toda la línea de producción, son las que van a enfrentar retos, pero las demás, el reto que enfrentan es el CAPEX y a partir de ahí la valoración, y es lo que el inversor le va a pedir justificar. Por lo tanto, incluso si eso pudiese llegar a representar un problema, toda la línea del CAPEX, en lo que se puede llegar a traducir es el más free cash flow. Porque cuando nos vamos a los estados de flujos de caja, ¿de dónde sale? O sea, ¿o dónde se observa el CAPEX? En los estados de flujos de caja. Por lo tanto, al final, gastar menos va a significar mucho más efectivo. Por lo tanto, a ver ahora qué hacemos con todo este efectivo. O sea, si nos damos cuenta, no es un contexto excesivamente, digamos, malo, pesimista, pero sí atravesar ese bache hasta netear bien la situación es lo que puede llevar a lo mejor a un poco más de contracción en múltiplos o a lo mejor a algún recorte temporal. Pero más allá de eso, no creo que pierdan honestamente el liderazgo. Es lo que se está por ver, por eso esta semana es tan importante, pero ya no solamente esta semana, sino en adelante los distintos trimestres que vayan presentando. Pero como digo, José, yo creo que el tema está ahí, el tema está en el CAPEX, y en cuanto sean relativamente claros y lo logren sortear, no vaya a ser que paralelamente ya estén trabajando en modelos de optimización, te saquen ahora una guía, ¿no? Un guidance, y te digan que ya están trabajando en modelos similares y ¡pum! Incluso con el CAPEX, por el propio optimismo del mercado y por las propias ganas que a veces tiene de subir el mercado, ya subiría y ya dejaría incluso la caída atrás. Por lo tanto, eso es un poco los factores más relevantes que yo veo. Pero vuelvo y repito, para un inversor que no se la quiera jugar tanto, porque todos estamos muy contentos, todos estamos muy felices cuando la tecnología sube, pero cuando veíamos lo que estaba ocurriendo el lunes, alguien que tuviese Walmart, alguien que tuviese American Water Works, que es una de utilities muy buena de agua, pues no estaba preocupado. Y alguien que tuviese el RSP, el Equal Weight, no estaba preocupado. O sea, equilibrio pese a todo para poder salir dentro de lo que cabe bien aireados ante situaciones que son de la más pura incertidumbre. Esa es la mayor etiqueta que se le puede poner, pero incertidumbre sin un contexto excesivamente pesimista de fondo, podríamos llegar a decir, ¿no? 9:24 de la mañana, Franco Machiavelli, buen día, buen negocio. Muchas gracias, José. Un abrazo.